Veni creator Spiritus, mentes tuorum. Celebrando la solemnidad de Pentecostés, volvemos a nuestros ciclos de catequesis y en esta oportunidad lo hacemos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Quisiera dividir nuestra catequesis en 3 puntos. Por un lado, y el primero, va a ser el Espíritu Santo en la revelación. En un segundo momento, va a ser el Espíritu Santo en la Iglesia. Y por último, un tercer punto, el Espíritu Santo y cómo obra en nosotros. Empecemos por el primer punto, el Espíritu Santo en la revelación. Y lo vemos incluso en el relato de la creación, el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, es decir, que está sobre la creación y estando sobre la creación, conociéndola, recorriéndola, da vida, genera vida. El mismo Dios, cuando crea al hombre, sopla sobre él y le da un aliento de vida. No basta solamente con lo material y lo corporal. Para tener vida hace falta este aliento. Incluso nosotros decimos cuando una persona muere que exhaló su último aliento de vida. Exhaló el espíritu. Del mismo modo, también lo encontramos en los relatos de los profetas y de los reyes. Los profetas son inspirados por el Espíritu Santo. Aquellas palabras que tienen para decir a su pueblo no son palabras propias, son aquellas palabras de las que vienen inspiración del Espíritu de Dios. Es Dios, por su Espíritu, el que inspira a los profetas para exhortar a su pueblo a la conversión. Por otro lado, también en el Antiguo Testamento, los reyes, los que conducen a su pueblo, los que lo santifican, los sacerdotes, todos aquellos reciben la unción del Espíritu para llevar adelante su misión, sea de gobierno en los reyes como de santificación en los sacerdotes. Y por excelencia tenemos el ejemplo de Jesús. En la vida de Jesús vemos que Él está lleno del Espíritu de Dios. No hace falta esperar a después de su ascensión para que el Espíritu tenga una presencia activa dentro de la revelación. Es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la tarea de la encarnación en el seno de María. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto. Es el Espíritu Santo el que desciende sobre él antes, durante el bautismo y lo confirma en su misión. Este Espíritu Santo es el que lo conduce a lo largo de toda su vida pública, el que lo lleva a ser testigo del reino, a dar testimonio del reino y a anunciarlo. Es el Espíritu Santo también el que dice Jesús que está sobre él, el que lo llama a proclamar la buena noticia y lo conduce a proclamar la buena noticia de la salvación. Jesús es impulsado por este Espíritu de Dios y por este Espíritu de Dios recibe también la fuerza para toda su misión. Sin embargo, tenemos que esperar hasta la ascensión, hasta su resurrección, su pasión, para que este Espíritu sea derramado también sobre nosotros. Por lo tanto, vemos a lo largo de todo el camino de la salvación cómo desde el principio hasta el fin, todas sus criaturas, todo lo que fue creado por Dios, e incluso el mismo Dios en la persona de Jesús, es guiado por el Espíritu Santo. Vayamos ahora al segundo punto, el Espíritu de Dios en la Iglesia, el Espíritu Santo en la Iglesia. Jesús, cuando termina su paso por esta vida, cuando entrega su vida a través de su muerte, cuando la recupera con la resurrección y cuando vuelve al Padre, no nos deja solos. Nos envía su Espíritu, Espíritu que es Paráclito, Espíritu que es abogado. Y lo vemos también en los relatos de la Iglesia primitiva, cómo el Espíritu hizo que los apóstoles, los discípulos, perdieran el miedo, salgan a evangelizar, a anunciar la buena noticia de la salvación. Cómo los bautismos, las conversiones, fueron movidas y impulsadas por este Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios acompaña a la Iglesia primitiva, la acompaña desde el principio y no nos deja de acompañar incluso hoy, más allá de las dificultades y nuestras incoherencias. El Espíritu de Dios es el que actualiza su palabra, el que hace que
la palabra que resonó hace 2000 años hoy tenga algo para decirnos. Por otro lado, mediante el Espíritu de Dios alcanzamos también y nos dejamos alcanzar por la santificación que nos llega de los sacramentos. En el bautismo, en la confirmación, mediante también el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, pero de modo particular en la Eucaristía. Ahí es donde se hace presente el Espíritu de Dios y mediante ese hacerse presente transforma el pan en cuerpo y el vino en sangre. El Espíritu de Dios acompaña a toda la vida de la Iglesia, desde el Papa hasta el último cristiano bautizado. Nosotros, cristianos, somos ungidos por el Espíritu de Dios desde el bautismo. Y desde ese momento recibimos nuestra misión y por él, por este Espíritu, somos impulsados para llevarla a cumplimiento. Vayamos al tercer punto y el último, que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si ustedes se fijan, nosotros no decimos a la iglesia el templo. Los paganos decían templo a una figura, a una imagen física, arquitectónica, donde entraban a ofrecer sacrificios a los dioses. Para nosotros los cristianos ya no hay templo. El único templo es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo desde el bautismo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos habitados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Imagínense muchas veces, y recurrimos a los paganos, porque los paganos tenían un gran respeto por el templo, cosa que quizás nosotros perdimos, no solamente en nuestro cuerpo, sino incluso en la misma iglesia, en la misma casa de la iglesia, de la asamblea. Ese espacio sagrado que era para los paganos, un lugar en el que se entraba con tantísima reverencia, también nosotros tenemos que recuperarlo, pero sobre todo con nosotros mismos. Nosotros del bautismo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. También yo soy un espacio sagrado y consagrado para Dios. Y por lo tanto, aquel que se acerca a mí lo tiene que hacer con ese respeto y con esa reverencia. Y lo mismo yo, cuando me acerco a otro, lo tengo que hacer con ese respeto y con esa reverencia. Ofender a otro, hacerle el mal a otro, buscar dañarlo, incluso en su cuerpo, en su aspecto físico, es un sacrilegio para todos nosotros, varones y mujeres de fe. Estamos yendo contra este templo de Dios, contra esta morada del Espíritu. Por otro lado, somos estos consagrados. Recibimos la unción del Espíritu a partir del bautismo, la confirmamos justamente con la confirmación y desde ahí somos enviados con nuestras vidas, con nuestro testimonio, a anunciar la buena noticia del reino. Y repito, no lo hacemos por nuestros propios méritos, por nuestra cuenta, por nuestras únicas fuerzas, sino que recibimos esta fuerza de lo alto. Es el Espíritu de Dios el que nos impulsa a evangelizar y a anunciar la buena noticia de Jesús. Y es bueno recordar un clásico, podríamos decir, de nuestras catequesis, que es estos dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de manera determinada, podríamos decir, no en manera abstracta. Nos da los dones de sabiduría, de inteligencia, los de consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, que no es temerle como alguien al que nos podría castigar o punir, sino temer alejarnos de su presencia. Y por otro lado, recordemos también los frutos del Espíritu Santo, que sirven como una buena medida para reconocer cuándo estoy caminando en la presencia de Dios y cuándo no. Una buena pregunta que nos podemos hacer como discernimiento espiritual o como examen de conciencia es si tengo estos frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad, la modestia y el dominio de mí mismo. De esta manera me puedo dar cuenta, puedo percibir si estoy caminando o no en la presencia de Dios. Si no lo estoy haciendo, nuevamente me levanto y voy a su encuentro. Porque en definitiva, eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, que caminemos en su presencia. Y cuando nos caemos, nos podemos volver a levantar
y seguirlo, porque Él nunca renuncia a aquello en lo que comenzó con nosotros. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, en nosotros mora y habita este Espíritu de vida que quiere dar vida a través de nosotros al mundo entero.